Muy buenas noches, amables del auditorio. Gracias por sintonizar el Canal 3. Desde la Universidad Pedagógica Nacional tenemos la serie de programas Ventanas a la Educación. En esta ocasión, el tema que nos mueve será la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. La matemática es la materia que dentro del currículum de educación primaria cuenta con el mayor número de horas. Su enfoque y propósito tienden a establecer una relación más que conceptual, muy práctica, dejar de mitificar la parte de la matemática para llevarla a la práctica, hacerla viva tanto en el aula como fuera de ella. Indicadores internacionales como PISA, IANIS, SCALE muestran en sus resultados que la matemática es una de las materias en educación básica que presentan varios problemas de conceptualización. Sin embargo, nosotros dentro de este panel contamos con expertos en la materia que van a abordar la temática de la enseñanza y el aprendizaje de los recursos, pero sobre todo van a proporcionar alternativas para que los docentes que nos escuchan en casa y los señores padres de familia puedan tener una visión más amplia de lo que es aprender matemáticas en la escuela primaria. Para ello, contamos con la grata presencia de la maestra en ciencias, Marta Fuentes Márquez. Ella es maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, maestra. Gracias por estar aquí. El maestro en matemática educativa, Gustavo Real Reyes, al igual que el maestro Humberto Velázquez Olorio, son maestros en matemática educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenidos, maestros. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Ellos tienen un acervo cultural dentro del ámbito de la matemática que nos van a permitir establecer una relación entre la práctica, la vida cotidiana y las relaciones conceptuales que se desarrollan dentro de las aulas en la escuela primaria. Por eso, la enseñanza de la matemática en la escuela primaria, desde la perspectiva de los docentes especialistas, nos hará en un programa de Ventanas a la Educación realmente rico. Les invitamos a que se queden con nosotros. Y bueno, para dar inicio a este panel, le pedimos a la maestra Marta Fuentes Márquez que inicie el recorrido conceptual por la matemática educativa a partir de esta pregunta, maestra. ¿Por qué enseñar matemáticas en la escuela primaria? Buenas noches a todos ustedes y buenas noches al público en general. Quisiera compartir mis reflexiones sobre la importancia que tiene que el docente valore las matemáticas, incluyendo los docentes de educación básica. Generalmente dentro de nuestra sociedad no se percibe la trascendencia de esta disciplina. Se percibe como una materia fría para gente inteligente que sirve de filtro para acceder a estudios superiores. De hecho, muchos jóvenes huyen de las carreras técnicas porque tienen temor a las matemáticas. Lamentablemente, cuando el país necesita cuadros técnicos de ingenieros, expertos en telecomunicaciones, expertos en diversas áreas de la ingeniería. Las matemáticas se han llegado a constituir como el coco de muchos estudiantes. De hecho, como dijo ya el maestro, en las pruebas de Ceneval se obtiene muy bajo rendimiento en el área de matemáticas. Este fenómeno de bajo rendimiento no es tan solo un problema a nivel local, incluso es un problema a nivel internacional. Los investigadores en matemática educativa han estudiado los obstáculos que impiden que los alumnos accedan a esta materia y se han generado cualquier cantidad de recursos educativos para su enseñanza. Pero, ¿cómo es que una sociedad con una ambición por impulsar el desarrollo puede impulsar para crear sus cuadros técnicos la enseñanza de las matemáticas? ¿Qué factor o qué factores pueden generar que los maestros que enseñen se interesen por esta materia, por el pensamiento lógico, por el número y la forma?
Al considerar la falta de motivación por esta materia, habrá que considerar, desde mi punto de vista muy importante, el valor que el docente da a esta asignatura. Es importante que el docente la ubique en marcos de referencia más amplios. Es decir, conviene que los maestros de alguna manera visualicen el poder de las aplicaciones, siguiendo al matemático Morris Klein en este sentido cuando dice: se ha mostrado la planta, pero no se han mostrado sus frutos. Hace falta mostrar las aplicaciones más allá de la medida de las estimaciones necesarias en la vida cotidiana, como entender la cantidad de pintura que se necesita para pintar una cierta área, o la cantidad de fertilizante, o la cantidad de ladrillos para una construcción. Claro que la matemática es una herramienta para pensar, pero hay que hacer énfasis en el papel de estas para entender la naturaleza y los artefactos creados por el hombre. Otra vez, siguiendo a Morris Klein, las matemáticas son la llave de nuestra comprensión del mundo físico, nos dan el poder sobre la naturaleza y han dado al hombre la convicción de que puede continuar profundizando en los secretos de ella. Más allá de esta concepción de dominio de la naturaleza, ya rebasada por el deterioro del medio ambiente, la matemática también es herramienta para el estudio de la ecología, para modelar el calentamiento global. También son usadas para los ingenieros para eficientar procesos de ahorro de energía, para utilizar la energía del sol y del viento, y en diversos estudios sobre el medio ambiente. Ya no se diga en la economía, en la biología y en estudios educacionales. Muchos conocimientos del nivel básico se han desarrollado siglos atrás y se emplean en la vida cotidiana, pero se tiene que tener la perspectiva de las aplicaciones como herramientas dentro del diseño de diversos instrumentos. Por ejemplo, en el marcapasos, los rayos X, el electroencefalograma, la tomografía computarizada, la medida del colesterol, la interpretación de datos, prácticamente en todas las ramas de la ciencia. Las computadoras, por ejemplo, en su lenguaje interno, emplean el sistema binario y el octal. Los números complejos se usan en ingeniería eléctrica y las transformadas integrales se usan en el procesamiento de imágenes. Un ejemplo ilustrativo de las aplicaciones es el modelaje, tema reconocido por los expertos en matemática educativa, en el que se establecen las relaciones entre la matemática y el mundo real. En la literatura de matemática educativa se han generado múltiples conferencias a nivel internacional en que se reivindica el modelaje y el modelo o los modelos como tema central en la enseñanza de las matemáticas. Yo creo que dentro de la enseñanza de la educación básica, el docente tiene que tener una visión, una perspectiva de su potencia y de su aplicabilidad para que una sociedad que se precie de querer desarrollar sus cuadros técnicos y no depender tecnológicamente del exterior, forme su gente para salir de alguna manera de este subdesarrollo. En este punto en el que estamos, en el que es tan importante la energía, es conveniente que se desarrollen esos cuadros para buscar nuevas fuentes de energía, como la energía del viento, la energía del sol, la energía de las olas. Bueno, pues por mi parte, por lo pronto es todo. Gracias, maestra. Elocuente su participación, sobre todo porque nos muestra elementos de aplicación de la matemática fuera del contexto áulico. Además, lo rescatable de la participación de la maestra es poder ser incisivo en el razonamiento lógico que le va a permitir a todo sujeto establecer una mejor vida dentro de su contexto social inmediato. Es decir, ese razonamiento lógico no se desarrolla sin la aplicación de ejercicios matemáticos o de experiencias que le lleven a relacionar los números con las condiciones en las que se encuentra contextualmente. Bueno, siguiendo con este tema de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria, pedimos al maestro Gustavo Villarreal que aborde la temática desde una pregunta sobre qué recursos se deben utilizar en la enseñanza de las matemáticas, maestro.
Muy bien, buenas noches. Vamos a ver el proceso que se sigue para la enseñanza de las matemáticas. Se dice que la matemática es muy abstracta, que solamente es para inteligentes, para locos, no sé, se dicen tantas cosas, pero realmente cierto es que sean tan difíciles, o bien el maestro las hace difíciles. Puede que sea esto último. ¿Por qué? Tal vez no se planea, no usamos materiales, no tenemos el dominio completo de lo que es la matemática. Bueno, ahorita en estos momentos, en el auge de la tecnología, podemos usar lo que conlleva toda la tecnología, todos los materiales que se han usado desde que la humanidad surgió, desde que la matemática surge como un lenguaje. Podemos darle un enfoque distinto, no necesariamente le vamos a darle el enfoque que se le daba hace 100 años. Tampoco podemos decir que lo que se daba hace 100 años ya no sirve. No, hay muchas cosas que pueden ser rescatables. Por ejemplo, la calculadora. La calculadora es una herramienta que me va a ayudar a resolver problemas. No va a resolver los problemas, que quede muy claro. Porque hay autoridades educativas, maestros, padres de familia. No, como la calculadora, por favor, van a hacer más lento el aprendizaje del niño. No, es que hay un error de concepto. Se cree que la calculadora va a resolver el problema. Por supuesto que no. Tenemos modelos de resolución de problemas. Los modelos de Schoenfeld, los modelos de Polya, los modelos del matrimonio Van Hill. Tenemos a Ausubel, inclusive Piaget dice, manipulen. Ausubel dice en activo, o sea, en vivo, tener el material y utilizarlo. Entonces, si yo planteo un problema y el niño sabe leer perfectamente, interpreta, ilumina, y ahí es donde interviene la calculadora. La calculadora lo único que me va a hacer es minimizar el tiempo, pero no me va a resolver el problema. El problema lo va a resolver a través de un razonamiento lógico del niño, porque la matemática es un 100% de razonamiento lógico. Intuir, ver, analizar, entonces todo eso es un complemento. Además de la calculadora, pues ahora tenemos la computadora. Hay escuelas que cuentan con enciclomedia, en donde están ya programados los libros de matemáticas, en donde el niño puede interactuar. Interactúa con el programa, donde forma, construye, deforma, puede hacer 1000 cosas. Es decir, jugar. Yo creo que de alguna manera, si se pone a jugar el niño, es como va a aprender más. Que si le decimos, mira, las tablas de multiplicar, por favor, ¿cómo es posible que todavía escuchamos en la radio ahí, escuchen a Topollillo con la tabla del 6? Y ahí está cantando Topollillo con la tabla del 6. Escuchen las ardillitas con la tabla del 4. Y ahí están cantando, ¿no? Cuando debiéramos de enseñar las tablas en forma razonada. Resulta que se aprenden la música y la letra la hacen a un lado. Entonces estamos cayendo en ese tradicionalismo todavía. Para esto necesitamos que el maestro domine completamente los temas matemáticos. Les decía, en Enciclomedia tenemos ya cargados los programas en donde puede interactuar. Tenemos software ya para enseñar aritmética y para enseñar geometría, en donde el niño, por ejemplo, yo le llamo una geometría viva, porque el niño interactúa y hace que las figuras se muevan, que vean los ángulos, que vean el perímetro, que vean áreas, cómo podemos deformar un triángulo sin deformar su área.
o a la inversa, ¿no? Podemos deformar el área con el mismo perímetro, pero les repito, esto necesitamos tener un dominio pleno de los temas matemáticos. Entonces, imagínense, si no dominan el tema, volviendo a lo de las calculadoras, le ponen ahí unos datos. Tengo aquí, dice un dato, 2 más 3 por 5. Y tengo dos calculadoras distintas, una calculadora científica y una calculadora ordinaria. Y resulta que las calculadoras me dan resultados distintos. Si el maestro no tiene ese dominio, entramos en un conflicto con los niños, el niño en sí mismo. ¿A qué calculadora le hago caso? ¿A la que me da un resultado de 25 o una de 17? Por intuición dicen, es que esta es científica, entonces esta es mejor. Pero no conocemos las jerarquías de las operaciones. Y ese es un conflicto que ha existido por mucho tiempo. Entonces, esa es parte de la problemática cuando usamos materiales de esta naturaleza y no dominamos el tema. Pero sabemos también que no todas las escuelas cuentan con este tipo de herramientas. Bueno, no le estamos apostando únicamente a la tecnología moderna. También podemos utilizar materiales de reuso que lo podemos utilizar, lo podemos obtener prácticamente de desperdicio. Una situación que siempre nos trae problemas, el número pi. ¿Por qué es 3.1416? Bueno, yo les digo, para empezar, ni siquiera es 3.1416 ni 3.14, sino son números inconmensurables que ya, bueno, más adelante los alumnos van a entenderlo. Pero lo podemos explicar con los rollitos que quedan del papel sanitario. Gráficamente los ponemos y les explicamos y vemos cómo obtenemos nosotros las décimas del diámetro de un rollito de esos. Entonces son cosas sencillas, a lo mejor lo hacemos más sencillo, más fácil, y decir, pues las matemáticas, dicen, el león no es como lo pintan, ¿no? Entonces la matemática la podemos hacer su enseñanza más fácil, más sencilla, más comprensible para el niño. Eso es lo que necesitamos. Tenemos mucho material que podemos usar, piedritas, semillitas, palillos. Ahora, si queremos ya un material fabricado, más sofisticado, también hay tiendas exclusivas que nos venden todo ese material, pero le vamos a dar un enfoque de tal manera que innovemos un poco más la enseñanza de las matemáticas. De esta manera nosotros podemos seguirle. Bueno, yo quisiera, más bien, más adelante continuamos. Estamos en el mismo canal. Gracias. En un momento continuamos con el maestro Gustavo Villarreal. Solamente les recordamos que esta serie de programas, Ventanas a la Educación, tiene que ver con la formación de sus hijos, señores padres de familia. Tiene que ver con la formación de nosotros como docentes. Pues bueno, gracias por estar con nosotros. Les pedimos que no cambien su aparato receptor, no le cambien de canal. Esto apenas empieza a estar sumamente interesante. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros, amable teleauditorio. Ventanas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional sigue con el tema la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. El maestro Gustavo Villarreal está exponiendo los recursos que se deben utilizar en la enseñanza de las matemáticas. Maestro, por favor. Gracias. Pues vamos a continuar. Estábamos viendo sobre los materiales que nos proporciona la tecnología moderna. Tenemos también la red de internet
en donde el niño puede hacer sus investigaciones. ¿Por qué hago énfasis en que el niño debe de interactuar? Porque de esta manera va a adquirir sus propios conceptos, no los conceptos aquel que dicen todavía por ahí, es que así está en el libro, o aquella frase que siempre existió, Magister Dixi. Ajá, y si el maestro estaba equivocado, nomás por el hecho de haberlo dicho, como ser humano puede estar equivocado, pero si el niño lo descubre, obviamente con la guía del asesor, va a tener un conocimiento más concreto. Y como dice la frase, lo que bien se aprende jamás se olvida. Pero si lo hacen a que estudie en el libro, mira, tienes que aprenderte esto, porque mañana tenemos un examen. Pues el niño se lo va a aprender, lo aprende, presenta su examen y tal vez saliendo del examen ya se le olvidó. En cambio, si él construye su conocimiento, si él construye sus conceptos, pues difícilmente se va a olvidar. Tenemos, con todo el respeto de nuestros trabajadores de la construcción, ellos aplican la matemática, aplican el teorema de Pitágoras, y tal vez no lo estudiaron, pero lo aplican. Entonces, ¿por qué no hacemos desde los inicios de la educación a que el niño vaya aprendiendo esa matemática, una matemática aplicada? Porque resulta que si no tenemos ese conocimiento, por ejemplo, hay un área que dice la construcción de los cuerpos geométricos, y le dicen al niño, vas a construir pirámides, prismas, el cono, la esfera, etcétera. Pues entonces el niño va a la papelería, compra una lámina muy bonita con colores llamativos y empieza a recortar, y empieza a doblar, y empieza a pegar, y luego nos presenta los cuerpos geométricos bien bonitos. Pero, ¿a dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la famosa competencia? Si nada más lo que adquirió fue la habilidad de recortar, doblar, pegar. Pero jamás vas a ver lo que es un paralelismo, lo que es una perpendicularidad, o por qué el volumen de una pirámide que tiene la misma base de un prisma es la tercera parte. O sea, esas situaciones que deben ser prácticas, haciendo como un taller de matemáticas. Si lo hacemos de esa forma, estoy plenamente seguro que el alumno tendrá un mejor aprovechamiento. Los libros de texto que edita la Secretaría de Educación Pública, en donde vienen actividades por equipo, pero resulta que como no hay el conocimiento, entonces llévatelo a la casa de tarea y ahí lo haces. Tú que tienes un hermanito en la prepa, ¿no? Él te va a echar la mano. No se trata de eso. Se trata de que trabajemos utilizando todos los recursos didácticos que estén a nuestro alcance. El maestro debe de tener esa habilidad y ser versátil y saber en qué momento yo voy a utilizar un determinado momento, un determinado recurso didáctico. Eso sería para que haya una mejor educación. De esta manera yo termino mi participación y bueno, esperemos a todo el teleauditorio que nos está viendo que lo considere. Muchas gracias. Gracias, maestro. Es rico reconocer que todos los elementos que proporcionan, los elementos conceptuales que proporcionan los recursos didácticos en el aula son a partir de la construcción de un lenguaje específico, el lenguaje matemático, para poder utilizar las herramientas que el maestro ha mencionado, como los softwares, como la calculadora o la enciclomedia en el salón de clases con quinto y sexto grado en la educación primaria. Es necesario que el maestro construya o reconstruya con sus alumnos los lenguajes propios de la matemática. Desde esa perspectiva,
los enfoques y los propósitos de la matemática en la escuela primaria se estarán cumpliendo. Dejará de ser la parte formal para poder pasar a ser la parte del desarrollo de habilidades y competencias de las que el maestro Gustavo nos ha hablado. Bueno, en este momento vamos a dar la palabra, a ceder la palabra al maestro Humberto Velázquez Olorio. Maestro, ¿qué aspectos se ponen en juego en la enseñanza de las matemáticas? Buenas noches. En principio quisiera decir que me anima mucho que a través de este medio y el esfuerzo que la Universidad Pedagógica hace para llegar a todos ustedes, padres de familia, profesores de este nivel educativo, en un tema, como aquí ya se ha mencionado, tan interesante como es la enseñanza de las matemáticas. Y yo agregaría un aspecto más, el aprendizaje de las matemáticas. Esta noche quiero tratar 3 temas que ha sido motivo de algunas investigaciones de los interesados en este tema, de estudiosos en la materia, que tiene que ver con estos procesos que se están dando en el aula. En principio yo quiero tocar un tema que se ha reflejado mucho en estos trabajos con los profesores. Estas experiencias que hoy yo quiero comentarle han sido producto también de estas dificultades que los profesores, tanto en la Universidad Pedagógica como en estos talleres que la propia Secretaría de Educación Pública fomenta en los profesores. Uno de ellos es que necesariamente tenemos que hablar del dominio de contenidos por parte del profesor. ¿A qué nos referimos? Tendríamos que empezar a reconocer que el profesor de primaria tiene algunas dificultades de interpretación de los temas o de los contenidos, como le querramos llamar, para trabajar con los distintos grados. Hay experiencias ahí significativas que nos dicen que un maestro, por ejemplo, se ha arraigado en los primeros grados, porque uno de los temores o de las dificultades es que cuando trabaja con grupos de la primaria superior, hay temas que le representan cierta dificultad para el profesor. No estamos proponiendo aquí que dentro del dominio de la matemática como una gran ciencia tenga que ser manejada ampliamente, pero sí estaríamos proponiendo que un perfil deseable de los profesores es que estuviese un dominio de los contenidos del grado a que se dedica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta materia? Bueno, los profesores, por temor a querer preguntar con sus colegas, terminan por generar errores conceptuales de la matemática. Es decir, si él no comprendió, si no entendió, entonces termina por trabajar con sus alumnos con estos errores conceptuales. Y hay temas que se han reflejado en donde los profesores demuestran estas dificultades y esta falta de conocimientos de temas que podrían ser básicos en la escuela primaria. Un elemento más: hay fuerzas que se están generando al interior del aula. Los padres de familia tienen una propia formación y obviamente surgida a través de cuando ellos fueron alumnos. Entonces llevan un cúmulo de conocimientos. El profesor en el aula se empeña por trabajar distintas formas de aprendizaje, pero cuando el alumno llega a casa, el padre de familia, con el afán de ayudarle, puede seguir generando esos errores conceptuales de los que nosotros hablamos. Esto hace entonces que en el aula, en el trabajo cotidiano con los niños, sí, el profesor tiene cierta dificultad para trabajar un tema. Podemos estar hablando, uno de ellos
que más se ha reflejado es, por ejemplo, el tema de las fracciones, ¿no? O sea, nunca se ha comprendido cómo operar, por ejemplo, con fracciones. Algunos profesores nos lo han dicho, algunos se han acercado a pedir ayuda, pero los que no, trabajan con los alumnos, y entonces lo que se genera ahí es procedimientos amarrados, es decir, se mecaniza, se memoriza y se termina por aprender la matemática a través de muchos ejercicios, mucho papel, mucho lápiz, y no hay una interpretación suficiente de lo que eso está significando. Otro tema que ha surgido es el diseño de las estrategias metodológicas. ¿A qué me refiero con el diseño de estrategias metodológicas didácticas? Es decir, cuando yo voy a trabajar un tema de determinado grado, ¿cómo lo hago para escolarizar ese tema? Es decir, para realizar actividades significativas para los niños, de tal forma que el aprendizaje no sea memorístico. El maestro Gustavo ya aborda la importancia de que el alumno en realidad esté construyendo conocimientos. ¿Qué actividades realiza el profesor en el aula? Es decir, el cómo le hago para que los alumnos estén en actividad cognitiva, se estén aprendiendo, pero además estemos desarrollando el gusto por la matemática. Un tercer aspecto, quizá no tan fácil y que tiene íntima relación con esto que hemos venido comentando, es el de los aspectos psicopedagógicos en la enseñanza. Es decir, ¿a qué nos vamos a referir? Voy a poner algunos ejemplos para ilustrar a qué me quiero referir con los aspectos psicopedagógicos. La primera pregunta que haríamos es: ¿qué saben los profesores de sus alumnos? Es decir, ¿qué sabe el maestro de primer grado acerca de cómo piensan los niños de esa edad? ¿Cómo piensan los niños de segundo año, de 6, 7 años? ¿Qué les gusta hacer a los niños? Obviamente ahí aparecen las necesidades propias de su desarrollo, y una de las necesidades propias de su desarrollo es que el niño tiene necesidad de jugar. Si el maestro no incorpora ese conocimiento de desarrollo psicopedagógico del niño, entonces está no coadyuvando a este aprendizaje. Voy a poner otro ejemplo. Para los padres de familia, y esta sería una recomendación, hay padres de familia y supongo, desearía que no, pero algunos profesores todavía lo prohíben. Cuando el niño tiene necesidad de usar los dedos, por ejemplo, en casa se le prohíbe, y a veces se hace con regaños y a veces se sataniza esa acción. Hay papás que les dicen, si no te alcanzan, ven por los míos. Esto quiere decir que hay una necesidad propia del desarrollo en el que el niño necesita estar tocando para construir este conocimiento. Por supuesto que están pasando en un periodo en el que, bueno, ya a la luz de las teorías que hablaba la maestra Marta, el maestro Gustavo, un periodo de pensamiento concreto. Dicho de otra manera, es como si ustedes ven en la mesa que tenemos una serie de objetos y yo me paso hablando de ellos, pero a lo mejor ustedes estarían interesados en tocarlos, o sea, darle vuelta, ver cómo fuimos armando los picos, y entonces ustedes lo ven a la distancia, pero no lo puedes tocar. Entonces hay una necesidad de manipulación de materiales que pueden estar a la disposición de los profesores. Habría que pensar en aulas en donde tuviésemos una serie de materiales para hacer matemáticas.
Estos aspectos son los que han llamado poderosamente la atención en una línea que tiene que ver con la matemática educativa. Es decir, el niño tiene que descubrir estos conceptos de los que nosotros les queremos hablar en el aula. Maestro, ese sería mi comentario. Pues muchas gracias, maestro. Es rico escuchar a los expertos en un tema tan difícil de conceptuar para nuestros pequeños. El apoyo que ellos puedan brindarnos, precisamente a partir de charlas, se brinda también a los maestros que nos escuchan. Les sugerimos que si tienen alguna duda, si pueden presentar ustedes alguna propuesta o algún trabajo que hayan desarrollado en sus aulas, pasen a la Universidad Pedagógica Nacional, entrevístense con el maestro Humberto, con los maestros, el maestro Villarreal, la maestra Marta. Les aseguro que socializar esos trabajos va a enriquecer tanto a la parte que lo produce como a la parte que puede apoyar en su diseño. Maestros, ¿alguna recomendación para los padres de familia al revisar tareas, al apoyar a los maestros en casa con el desarrollo de la matemática? No sé, alguna propuesta que tengan ustedes. Sí, maestro. Bueno, una recomendación muy fuerte a los docentes de nivel básico de primaria es, digamos, los cursos de actualización, que lleven los cursos de actualización para tratar de manejar los contenidos. No basta con saber pedagogía, no basta con, digamos, poner a los chicos a trabajar si nosotros mismos no manejamos los contenidos. Es muy importante el manejo de los contenidos por parte de los docentes. Sí, decodificar los números, el aspecto de la geometría, digamos la proporcionalidad, o sea, los ejes temáticos que se manejan en la primaria, que los manejen bien para poder hacer sus planeaciones didácticas y el manejo de sus estrategias, digamos, con toda la seguridad que les da el manejo de los contenidos. Gracias. Maestro Villarreal. Sí, esta parte de los materiales es precisamente darle un uso adecuado, correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los docentes? Bueno, la actualización, la profesionalización en todos sus ámbitos, la planificación, jugar a través de las matemáticas. El juego nos va inclusive a desestresar. En la matemática tenemos muchos axiomas, pero el maestro no debe ser axiomático, es decir, así lo dije y así tiene que ser. No, de ninguna manera. Recordemos a Brousseau, dice, la escuela se debe de adecuar a los intereses y a las necesidades del niño y no a la inversa. De esta manera nosotros estaríamos enseñando en forma más concreta y haciendo más amable, más alegre la matemática, que eso es lo que nosotros necesitamos. Gracias. Bueno, su comentario final, maestro. El maestro Gustavo en su comentario decía que lo que bien se aprende jamás se olvida. Yo agregaría a eso es que nadie enseña lo que no sabe, lo que equivaldría a que a veces enseñamos lo que nos cuesta cierta dificultad. Si esto es así, bueno, pues la invitación está abierta, compañeros profesores. Yo propondría de manera muy rápida 3 propuestas. Tenemos que formar comunidades de aprendizajes entre los profesores, es decir que necesito ayuda. Eso abonaría al primer aspecto que tocaba, o sea, el dominio del contenido es importante. Hay experiencias muy significativas educativas que se construyen en el aula, habría que socializarlas, porque le sirve al que está junto a mí. Y una tercera es que se han diseñado una serie de materiales, el maestro es muy creativo, que puede estar ayudando a trabajar de una manera más agradable la matemática.
Pues bueno, se nos agota el tiempo y sin embargo espero que la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria en esta serie de Ventanas a la Educación haya sido provechosa más que de su agrado. Agradecemos a la licenciada Guadalupe Rodríguez Cobos por el espacio que otorga a la Universidad Pedagógica Nacional y poder expresar nuestros puntos de vista en temas educativos. Agradecemos también al equipo técnico que hace posible la realización de este programa. También agradecemos a nuestros panelistas. Gracias por estar aquí. Su experiencia, les aseguro que es una aportación para poder ponerle atención a un tema tan controversial como es la matemática en la escuela primaria. Gracias y les esperamos el próximo domingo. Gracias. Claro que sí.